el Señor siempre tiene la manera y pues eso vamos a ver. Estamos en este mensaje tan interesante y que pues nos da mucho sobre qué conversar, la senda de la iglesia. Y a lo que se refiere esta expresión es eh, el camino que toma o la dirección, ¿verdad? La dirección que toma, que está tomando y que tomará. Las diferentes iglesias, en este caso las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, tomaron cierta dirección, tomaron ciertas prácticas. Entonces a eso se refiere, a las prácticas que tomó la iglesia en ese momento dado. Pero estas prácticas o esta dirección que tomó la iglesia en su momento también tiene un lado profético, lo cual indica o se refiere a que representan la dirección que toma la iglesia hoy en día, ¿verdad? La dirección en el sentido de que practica, a qué se refiere, pero hay dos cosas aquí. Una, que estas 7 iglesias eh, nos muestra, digamos, las cosas que a Dios le agradan y ciertas cosas que a Dios no le agradan. Y no es que nos esté diciendo a nosotros qué cosas tenemos que a él le agradan y cosas tenemos que no le agradan y bueno, pues sigamos nuestro camino así. No se refiere a esto. Sino se refiere a que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos y en qué lugar debemos estar. Si el lugar en donde estamos tiene estas cosas negativas que a Dios no le agradan, pues hay que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Por otro lado, pues también las cosas positivas que habla de algunas iglesias, si es que no forma parte de lo que nosotros estamos practicando o tenemos, pues también nos da una dirección a dónde ir, hacia dónde movernos. Entonces, bajo este lineamiento, bajo esta idea, podemos nosotros tomar bosquejo. Mire, estamos hablando, si me puede recordar, hermano, el número de mensaje en el que estamos. Bueno, Juan Carlos, porque me preguntan aquí que no tiene bosquejo. Ahí está, mensaje número 45. Es el mensaje número 45. 44. ¿44? Espérenme, aquí está. 45. 45. 45, aquí Ah, está. sí, sí, pero 45. 45 del 45, tomo, hermano. del La senda de la tomo, iglesia. del Sí, tomo sí, 3 de mensajes para perfeccionar a los creyentes nuevos por el hermano Watchman Nee. Y especialmente en estos últimos mensajes he estado haciendo este comentario. No dejen de ir a la página, por ejemplo, de LSM y verlos, o de repente a la librería de la iglesia y poder ver si están en existencia estos libros para comprarlos. Son mensajes invaluables, invaluables. Hemos estado en estos mensajes por creo que 2 años, ¿verdad? 2, o yo no sé ni cuántos ya, pero especialmente este mensaje es uno de estos mensajes que son una palabra de advertencia, una palabra de educación. Pues hemos estado acostumbrados a recibir mensajes muchos relacionados a Dios como vida y cómo podemos nosotros, por medio de poner nuestra mente en el Señor, poner nuestra mente en descanso, participar de revelaciones en cuanto a Dios como vida, pero este mensaje especialmente es una palabra eh, muy objetiva, muy, muy objetiva, y que si es el caso, nos llega a exponer, ¿verdad?, de nuestra condición, si es que fuera el caso, de alguna de estas situaciones. Por el tiempo, le había pedido al hermano Edgar si era posible que dividiéramos este mensaje en 3. Y así que nosotros vamos a tener una tercera parte. Y pues también dado por el tiempo y las dificultades técnicas, pues creo que vamos a tocar la iglesia que sigue en este listado. Las primeras 3 iglesias eh, representan 3 etapas de la iglesia, le vamos a llamar así, de la iglesia primitiva. En estas 3 etapas
la iglesia, esas tres etapas ya no las vemos hoy día, ¿verdad? Tanto la iglesia primitiva como la iglesia que se casa con el mundo, ¿verdad? Esta iglesia, la cual, eh, esta iglesia, la cual el gobierno deja de perseguirla, porque la segunda, en todo caso, sería la iglesia perseguida. La segunda iglesia es la iglesia perseguida y esa persecución, aunque en algunos países la iglesia experimenta tal situación todavía, en general, esta situación, en general, digamos, ya casi no se ve. Y la tercera es esta iglesia la cual es adoptada por el gobierno. El Imperio Romano pues cambia de estrategia. En un momento la iglesia se vuelve una molestia para el gobierno. No piense usted que solo estas 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis son las únicas que existían. No, 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 no. Asia estaba llena de iglesias a tal punto que se volvió una molestia para el gobierno y primero las persiguió y luego ya no pudo perseguir, la persecución ya no le causaba el efecto querido, que lo que le quedó fue hacer que la iglesia aceptarla, ¿verdad? Dentro del gobierno y hacer que el cristianismo se volviera la religión del gobierno. Pero qué de malo hay con esto. Hay una serie de cosas que vimos la semana pasada, pero entre todas las cosas era que para pertenecer a la iglesia ya no era requerido creer y ser bautizado, sino simplemente con ser ciudadano romano ya era parte de la iglesia. Lo cual hizo que la iglesia se llenara de muchos falsos creyentes, ¿verdad? Y personas que realmente de veras no eran creyentes. Luego vimos especialmente el tema de la idolatría, pero el tema de la idolatría a tal grado, ¿verdad? En el catolicismo romano no es que haya un poco de idolatría, está llena de idolatría. Entonces, eso fue lo que en resumen un poco lo que vimos la semana pasada. Ahora, en la iglesia que vamos a hablar esta noche, lo que nos queda de tiempo es acerca de la quinta iglesia, la iglesia de Sardis. Esta, esta iglesia se refiere a la iglesia que experimenta el, pues el recobro del Señor y esta iglesia permanece hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero tiene algunas características bastante interesantes. Y cuando me refiero al recobro, no piense que el recobro es otra denominación o es otra religión, porque también pasa, ¿verdad? Que nosotros creemos que cuando vimos la palabra recobro pertenece únicamente a las iglesias que se reúnen como nosotros, ¿verdad? Y que tienen comunión como nosotros la tenemos hoy día. El recobro del Señor empieza desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Podríamos decir que aún el tema de la reforma que empezó con Martín Lutero es parte del recobro del Señor, ¿verdad? Y todo eso que experimentó la iglesia saliendo de un lugar donde no tenía que estar, eso es el recobro del Señor, el recobrar algo, ¿verdad? El recobro del Señor no es un grupo de iglesias, es una acción que hace el Señor en su mover. Bueno, miren lo que habla Dios acerca de esta iglesia, lo cual a pesar de que es una iglesia que está en el recobro del Señor, recordemos eso, que está en ese mover de recobrar ciertas verdades, ciertas prácticas, etcétera, pero tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esto es un asunto muy, muy fuerte, ¿verdad? Esto es un asunto muy fuerte. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Miren lo que dice aquí en la lectura bíblica para esta parte del mensaje. Apocalipsis 3, del versículo 1 o 2, y luego saltamos al 4. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego dice otras cosas. Sé vigilante, afirma las cosas que quedan, las que están a punto de morir, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de mí. Y luego saltamos al 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras.
Entonces, hay cosas positivas, pero esta característica no debemos pasarla por alto y considerémosla con todo nuestro ser. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Esta iglesia experimenta dos tipos de reforma, ¿verdad? Una reforma religiosa y una reforma política. Esta iglesia de Sardis representa a todo el protestantismo, a todo lo que salió de la iglesia católica, pero incluye el protestantismo. Recordemos que nosotros, en el recuerdo del Señor hoy día, no somos protestantes. Eso debe considerarlo. Mucho entre nuestro hablar hablamos de la cristiandad. La cristiandad es el protestantismo. Y nosotros decimos, hemos salido de la cristiandad. Hacemos comentarios de la cristiandad como algo pasado, como algo de lo que salimos, ¿verdad? Entonces, hoy, por ejemplo, hoy terminamos la Escuela de la Verdad acá en Misco. Este año tuvimos la Escuela de la Verdad por localidad. Y fue una experiencia interesante, muy intensa y sobre todo cansado. Ustedes saben, estos días, aquí lo tuvimos miércoles, jueves, viernes y hoy sábado. Esto fue extremo, pero maravilloso. Pero me toca a mí un grupo de jóvenes, los más grandes, porque incluimos esta vez a unos jóvenes grandes. Entonces estos hermanos hacen unas preguntas así fuertes. Me dice un hermano, por ejemplo, mire hermano, ¿cómo es que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo? ¿Qué significa en Él? Entonces imagínense ese tipo de preguntas. Otra pregunta, hermano, dice, ¿nosotros somos evangélicos? ¿Verdad? Porque me pregunta mi mamá si somos evangélicos o no. ¿Eh? Entonces, realmente la segunda pregunta es, no, nosotros no somos evangélicos, ¿verdad? Este asunto del ser evangélico corresponde a esta etapa de la iglesia que es el protestantismo, lo cual es la iglesia en Sardis. ¿Y cuál es la característica negativa de Sardis? Que tiene nombre de que vive, pero ¿cómo está? Muerta. Bueno, luego volviendo al tema, al punto en el que estamos, esta iglesia experimenta pues una reforma del lado religioso y una reforma del lado político. También hemos mencionado que todos estos cambios desde la iglesia la cual adoptó Constantino, hay ahí intereses. Hay ahí intereses, no solo intereses religiosos, digámoslo de cierta manera, pero siempre hay intereses políticos, conveniencias. En el caso de Constantino y el gobierno romano, pues a ellos ya no les convenía estar persiguiendo a la iglesia. Era mucho el costo, ¿verdad? El costo de mover, de andar persiguiendo. Imagínense mover pelotones de soldados. No es gratis eso cuesta dinero. Va a mover usted un regimiento y no piense solo que van marchando los soldados y esto. ¿A dónde van a ir a dormir? ¿Qué van a comer? Los salarios de estos soldados. Y es una logística, es una producción que implica costo. Y el caso del Imperio Romano no solo era un país, abarcaba una gran cantidad de países donde la iglesia se había extendido. Entonces, ahí se experimentó también un cambio religioso, pero también un cambio político. Aquí también, ¿verdad? Entonces, en este caso, en el caso de esta iglesia que estamos analizando ahora, que es la de Sardis, ya no era que el gobierno romano andaba persiguiendo a la iglesia y ya no quería perseguirlo. Ahora era otra situación. La iglesia llegó a tener tal poder. En este caso todavía no. Miren, en el momento que surge Sardis, o lo que representa Sardis, eh, toda Europa estaba bajo la autoridad de lo que se conocía como la iglesia. La iglesia ponía y quitaba reyes, la iglesia manejaba una serie de cosas y los países europeos estaban bajo, bajo la autoridad completa de la iglesia romana. Entonces viene este Martín Lutero y el Señor lo alumbra. Este hombre es alumbrado y dice, bueno, ¿qué pasó con todo esto? La iglesia nos ha dicho por años que para ser salvos de los pecados, para ser libres del pecado, lo que hay que hacer es pagar, ¿verdad? Pago a la iglesia una cierta cantidad
y yo tengo un certificado donde dice que mi pecado es perdonado. Wow, imagínense esto. Entonces este era el sistema. ¿Ah? O el asunto de las penitencias. Que entonces que para que mi pecado sea perdonado tengo que rezar 10 veces el Padre Nuestro, 4 veces la no sé qué y hacer penitencias físicas, ¿verdad? O estar de rodilla tanto tiempo, etcétera. Entonces la iglesia había dicho hasta ese momento que esta era la manera de ser perdonado o perdonada. Y eso era lo que se hablaba y eso era lo que se creía. Pero este hombre descubre y es alumbrado por el Señor de que, la fe y la salvación no era por obras. Entonces ese se levanta, pero al mismo tiempo que él se levanta, eh, los poderes políticos también se levantan, porque por ejemplo, para poder realizar la reforma, también se requerían recursos, financiamiento, protección. Y en el caso de Martín Lutero, él corrió de Roma y se fue a refugiar a Alemania. Pero como les digo, ahí también el poder político de diferentes países vieron ahí la oportunidad de salir de la opresión. Ya no era el gobierno romano, sino era la opresión que la Iglesia Católica ejercía sobre toda Europa. Entonces se levantan no solo los hermanos en la iglesia alemana, sino se levanta la iglesia en Inglaterra, en Holanda, de tal forma que aprovecharon esa infraestructura que permitió este mover para también ser liberados. Y entonces ya no solo estaba la iglesia católica rigiendo sobre los países y determinando cuestiones relacionadas con la fe, sino que surgieron lo que se conoció y se conoce como las iglesias estatales, ¿verdad? Las iglesias las cuales seguían casadas con el gobierno, pero ya no era un gobierno mundial en ese momento, que era el gobierno romano, sino ya era el gobierno alemán, el gobierno inglés y el gobierno en Holanda. Entonces, disculpen, oh Señor. Entonces, surgiendo las iglesias estatales, se mantiene entre otras cuestiones, ¿verdad? Entre otras cuestiones, eh, el problema de cómo, de cómo, de cómo entrar en la iglesia. Los países en los que se levantó, porque cometió un error, es eh, Alemania y Suecia, en Inglaterra y en Holanda, sí, sí. Digamos, en Alemania y Suecia se levantó la iglesia luterana, en Inglaterra la iglesia anglicana y en Holanda la iglesia holandesa reformada. Y así podemos hacer un listado grande de todas estas iglesias que eran iglesias del Estado. A ese punto, en ese punto, digamos, ya no era el problema anterior, la iglesia anterior, ¿verdad? Que Constantino y su gobierno romano y su imperio romano, sino aquí eran diversas iglesias y diversos poderes políticos, a tal punto que la religión se mezcló con la política, ¿verdad? Entonces, ciertamente muchos del pueblo de Dios salieron del catolicismo porque querían ser libres, ¿verdad? Libres de la fornicación y de la idolatría católica. ¿Recuerdan esos dos problemas que analizamos la semana pasada? Pero el problema aquí es que quien predicaba, quien fomentaba, quien alentaba este poder, este mover, era el poder político, ¿verdad? Y al establecer nuevas iglesias, se repitió el error del catolicismo romano. Así que el catolicismo romano cometió el error de unirse o de combinar la política, el gobierno, con la religión. ¿Y sabe qué hicieron los protestantes? Lo mismo, lo mismo también. Combinaron la política con la religión. Entonces, empezamos a darnos cuenta por qué tiene este nombre de que vive, pero está muerta.
¿Por qué razón? Porque no es lo que mueve, lo que mueve y lo que promueve esto es el asunto de la política. ¿Ah? Entonces, en este caso, las iglesias estatales adoptan los límites del país como sus propios límites. Y esto es diferente a los límites de la localidad. La localidad es un poco más pequeña que el país, pero, por ejemplo, la localidad en la que yo vivo se llama Mixco, Mixco, Mixco. No porque vivamos en este municipio automáticamente somos la iglesia Mixco. Hay ciertas condiciones que se deben llevar. Este fin de semana hemos tenido esta primera escuela de la verdad local y retomamos un solo libro, el libro de la salvación. Y bendito Dios, mañana vamos a tener bautismos. Varios jovencitos y jovencitas recibieron al Señor, entonces van a ser bautizados. Esa es la condición la cual deben cumplir estos creyentes nuevos para poder ser incorporados a la iglesia, creer y ser bautizados. Aquí de nuevo, la iglesia tiene esta manera de crecer o de este incremento extraño, y es a través de la nacionalidad. Así que la iglesia luterana en Alemania y en Suecia pues tenía sus feligreses automáticamente al nacer en esas dos naciones, ¿verdad? Entonces, los límites de la nación eran los límites de la iglesia, así que la iglesia tenía autoridad y cualquiera que estuviera o que tuviera esa nacionalidad, automáticamente era, era parte de la iglesia. Entonces, eh, ser, eh, para ser bautizados no necesitaba creer, simplemente, simplemente ser de esa nacionalidad. Con tal razón, vemos ahora, y tiene un poco de sentido, el, el caso de bautizar, el caso de bautizar niños, ¿verdad? ¿Por qué los bautiza? Porque pues es ciudadano romano, en este caso es porque es alemán, porque es sueco, porque es inglés, porque es holandés, etcétera. Entonces, todas estas personas que están ahora en la iglesia y que son parte de la iglesia estatal, no han creído. Entonces, el que no ha creído en el Señor está muerto, porque nació muerto en delitos y pecados, ¿verdad? Entonces, en estas iglesias existen una gran mezcla de creyentes e incrédulos en el mismo lugar. Otra de las características del protestantismo, y es que se recuerdan que se mencionan los dos pecados de la iglesia anterior, la fornicación y la idolatría. La fornicación es el asunto de mezclar el mundo con la iglesia. En el protestantismo se mantiene ese factor o ese detalle. Se mantiene que esa mezcla entre el mundo con las cosas de la iglesia. Otra de las cosas, solo quiero ver más o menos qué puntos vamos a tocar. Sí, bueno, voy a tratar de mencionar algunas cosas. Otra de las cosas es que esta iglesia protestante inicial, digámoslo de esta manera, fue la cuna de gigantes espirituales. Entonces aquí surge otra situación que en la Biblia se dio, pues yo recuerdo ahorita en un caso, ¿verdad? Cuando en algún lugar se dijo, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, ¿verdad? Donde en vez de tener una dirección hacia Dios a través de la palabra y el ministerio, tenían esa dirección hacia Dios a través de personas, a través de estos gigantes espirituales, ¿verdad? Entonces, este sistema produjo eso, produjo este surgimiento de hombres prominentes, ¿verdad? Entonces, a pesar de esto, dice que Sardis tenía unas pocas personas que no habían contaminado sus vestiduras
y hay una promesa, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, hasta donde vamos ahorita, esta historia se repite y se mantiene hoy en la cristiandad y en el protestantismo. Tanto la unión del mundo con la iglesia, la unión de la política con la iglesia y también el surgimiento de gigantes espirituales. Los que tengamos ese trasfondo de la cristiandad, pueda que hemos experimentado esta situación. Hay una congregación y hay un líder prominente y en algún momento este líder prominente llega a faltar, llega pues a dejar este mundo. ¿Y qué pasa con ese grupo? Se divide o desaparece. ¿Por qué razón? Porque dependían de este gigante espiritual. Su dependencia no estaba en el Señor, ¿verdad? Y no había un grupo de ancianos que sostuvieran la iglesia, sino este gigante espiritual. Y si nos damos cuenta, estas características persisten hoy, hoy en día. Otra de las características acá es que también, a pesar de estas cosas negativas, esta etapa de la iglesia también eh, se da bajo la soberanía de Dios porque va permitiendo algunas ciertas situaciones que en algún momento dan a luz el recobro del Señor, como lo conocemos hoy día. Y esta otra característica, no digo que esta sea la que permitió, pero esta es otra de las características, es que en esta iglesia de Sardis también surgen las llamadas iglesias independientes. Estas son las que ya no quieren ser sostenidas o cubiertas bajo la consigna de iglesias del Estado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban adhiriendo, estaban añadiendo a la iglesia a miembros solo por el bautismo, sin haber creído, no por medio de la fe. Entonces, estos que surgieron como iglesias independientes se dieron cuenta, al igual que Martín Lutero en su momento se dio cuenta de una verdad que fue recobrada. Estas iglesias independientes fueron como otro paso, otro peldaño más cerca de lo que el Señor estaba buscando. Se dieron cuenta que tampoco las iglesias estatales eran la manera de Dios. Muy bien, creo que para ir terminando esta noche veremos solo otra de las características de los grupos e iglesias que surgieron a partir de esta iglesia en Sardis, si no estoy más, Sardis es la que estamos estudiando. Otra de las características es que dentro de estas iglesias independientes también surgen divisiones por causa de verdades o de las verdades. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Las iglesias estatales fueron el paso que cobijó la reforma luterana, pero aprovechó esta infraestructura para ser liberada del yugo que tenía la Iglesia Católica sobre Europa. Entonces era una reforma religiosa, pero en realidad también era una reforma política. Luego surgieron de ahí las iglesias estatales, de las cuales una de las cosas que no son positivas es que ellos añadían a la iglesia miembros solo por bautizarlos sin haber creído, lo que causa esa mezcla de gente creyente e incrédula dentro de las iglesias. Luego surgen las iglesias independientes, bueno, este asunto de la iglesia tal, sí, las iglesias independientes, y dentro de esta iglesia en Sardis, o lo que representa también, surgen los gigantes espirituales, los cuales se vuelven el sostén de estos grupos. Las iglesias independientes, que son estas que mencioné ahora mismo, y por último, estas iglesias independientes a su vez empiezan a dividirse por causa de las verdades que van descubriendo. Para que entendamos esto, algunos descubrieron el tema del bautismo y se centraron en el bautismo. Y esto dio surgimiento al movimiento de los bautistas, ¿verdad? Que se separaron de los otros porque dijeron, no, es que el bautismo es todo. El bautismo es el bautismo y
toda su doctrina y mover giran en torno a esta única verdad. Entonces luego de repente surgen estos que empiezan a darse, no, el Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Y de ahí surgen los que se llaman pentecostales, ¿verdad? Que se basan solamente su enseñanza y doctrina alrededor de los dones espirituales. Entonces, ciertamente estas son verdades, pero se vuelven opiniones, se han vuelto opiniones, porque las defendemos, bueno, no las defendemos, las van defendiendo a capa y espada, ¿verdad? Como tales, no como una enseñanza, porque en realidad nosotros debemos estar muy abiertos a todas las verdades que están en la Biblia, no solo a una, no podemos pasar la Biblia por una sola verdad, sino que debemos tomar en cuenta todas las verdades que contiene la Biblia. Todas las verdades, no solo una, no solo el bautismo, no solo los dones del Espíritu, ¿verdad? Y que hemos aprendido que algunos de estos, o a veces también los llamados ministerios, que en realidad son funciones, que pues lo que falta es también claridad en cuanto a la verdad. Pero todos estos elementos negativos hasta ahora debemos nosotros considerar el lugar en donde estamos. ¿Qué podríamos aplicar o qué podríamos aprender? Recordemos que este mensaje es un mensaje de educación, ¿verdad? No es algo que debamos espiritualizar propiamente, sino muy fríamente considerar en el Señor y claro, tocando nuestro espíritu, los datos, la información que nos da el Señor a través de su palabra. Entonces, primero darnos cuenta, ¿verdad? El tema de la mezcla entre lo divino, voy a usar esa palabra, entre lo espiritual y la política. Y hablo de la política no de la manera de ser político para decir las cosas. No, hablo de la política tal cual, ¿verdad? Y esto es la política, pues que esté por ahí con la política, ¿verdad? No debe tener cabida en las cosas de la iglesia. Entonces Sardis se caracteriza por eso. Una de las características es esas, ¿verdad? Un hermano o una hermana que esté relacionada en la política y tiene ya poder en la iglesia porque está relacionado con la política, esto no puede ser, ¿verdad? Esto es algo que pertenece a Sardis y es algo que hace que caracterice una iglesia que tenga nombre de que vive, pero ¿cómo está en realidad? Muerta. Si la política tiene injerencia en las cosas de la iglesia, esa iglesia está muerta, según lo que estamos leyendo acá, lo que estamos analizando acá. Otra de las cosas que debemos darnos cuenta es que no deben surgir estos gigantes espirituales. Y esto es bien importante en esto del Señor, porque en realidad, a pesar de que hay hermanos que el Señor los usa para trazar la palabra que nosotros simplemente seguimos, ¿verdad? Son esos hermanos que son dones a la iglesia, que son los que a veces mencionamos como coyunturas, y no debemos nosotros presumir, voy a usar esta palabra, de que podemos llegar a ser esos. Nosotros estamos aprendiendo, porque dense cuenta que nosotros lo que hacemos es que repetimos lo que otros han dicho. Y debemos irnos más para atrás, porque por ejemplo, este ministerio, y cuando hablo de este ministerio no hablo de una misión, ¿verdad? De un grupo religioso, ¿verdad? No, este ministerio es el hablar que Dios ha tenido a través de estos hermanos, este hablar que ya tuvo el Señor. Porque lo que yo estoy hablando esta noche es algo que alguien más ya habló. Entonces, si alguien es una coyuntura, es el que habló antes que nosotros. ¿Sí me explico con esto? ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque nosotros hoy no debemos abrigar ni ser ese terreno que permita la formación de gigantes espirituales. Hace muchos años estaba en una conferencia y he contado esta experiencia más de una vez acá y en otro lado. Entonces, que es que estábamos en una conferencia de Centroamérica y entonces habían por lo menos unos 700, 800 hermanos en esa conferencia y fue en El Salvador. Han oído El Salvador y los hermanos del Salvador maravillosos para cerrar el domingo
nos regalaron una cantidad de pupusas tan deliciosas. Y ya pueden imaginarse, 700, 800 gentes, y para hacer la cola, para que nos dieran las pupusas, era una cola larguísima. Y estaban estos hermanitos que habían estado compartiendo con nosotros los mensajes en estos días y salieron de alguna reunión. Y yo estaba por ahí cerca, entonces me di cuenta de esto. Y hermanos, vengan por sus pupusas, pasen adelante, no hagan cola. Y estos hermanos dijeron, no hermano, no se preocupe. Y ya habíamos bastantes haciendo cola. Y estos hermanos, en vez de aprovechar, ¿verdad?, la oportunidad de tener sus pupusas sin hacer cola, yo los vi ahí y ahí iban para atrás los hermanos. Yo asustado, ¿verdad? Wow, estos hermanos de veras no se consideran más que otros, ¿verdad? Eso, de esa pequeña enseñanza podríamos decir varias cosas, ¿verdad? Sobre los nicolaitas, por ejemplo, pero en este caso, el tema este de los gigantes espirituales. Ninguno es más que otro. Todos nosotros aquí somos iguales. Que alguien de nosotros pueda compartirnos, pueda enseñarnos, pueda explicarnos, no debe hacer que en nosotros crezca un aprecio diferente que a otros, sino que aquí la cabeza única del cuerpo es Cristo. Y Él es el único que debe tener un honor superior a todos los demás. De ahí nadie más. Que tenga el Señor la decisión de usar a uno u otro, porque yo recuerdo haber oído, por ejemplo, hace muchos años en Costa Rica, el mensaje en una escuela de la verdad acerca de la muerte del Señor y la definición de la muerte del Señor y la explicación y todo lo que el Señor sufrió, los detalles. Yo estaba impresionado. Y ese hermanito que nos compartió ahí esa ocasión hace 20 años o 20 y pico de años, es un hermano que últimamente he estado viendo en la mayoría de entrenamientos, conferencias que vemos por video, o los que tienen la oportunidad de ir a los Estados Unidos y estar allá. Pero de todas maneras no hacemos nosotros alusión del nombre de nadie, ¿verdad? Entonces, en la cristiandad se da la situación de que existen los gigantes espirituales. Definitivamente los hay. Pero dentro de nosotros, en este recobro del Señor, no debemos permitir que también se dé porque estamos en el riesgo de. Paso a otro punto con este tema, pero sentí que esto vale la pena mencionarlo porque tenemos que darnos cuenta que estando acá también estamos en ese riesgo, ¿verdad? Luego de los gigantes espirituales, el tema de las iglesias independientes, ¿verdad? Hace algunos años empezó a verse ese tema de los famosos distritos, ¿verdad? Entonces en Guatemala en la ciudad de Guatemala hubo un distrito número 2 de la localidad en la ciudad. Yo estoy al occidente, en otro municipio pegado a la ciudad, pero es otro municipio. Pero, por ejemplo, los distritos son, pues, por causa de la practicidad. Sé de México, por ejemplo, que hay muchos distritos de la iglesia en el DF, pero la administración es una sola, ¿verdad? Los ancianos son unos solos. No es que un distrito sea, como decía un hermanito aquí, su feudo, ¿verdad? No sé si me explico con esa palabra, ¿verdad? Que cada distrito sea algo independiente o donde el hermanito que está ahí, él gobierna y está en esta burbuja donde como que fuera Mónaco. No sé si me explico con esto, ¿verdad? Mónaco es un principado que está adentro de otro país donde el país que está rodeándolo no tiene injerencia, ¿verdad? Y la razón esta es porque, entre otras cosas, son paraísos fiscales. O sea, el objetivo es tener un beneficio, ¿verdad? De la ley, ¿verdad? Entonces, este asunto de las iglesias independientes aplicada a nuestra realidad podría ir por ese lado, ¿verdad? Así que los distritos en realidad son parte de una sola iglesia local, ¿verdad? Entonces, tema de administración, tema de finanzas y una serie de situaciones no son independientes, ¿verdad? Bajo la luz de lo que nosotros hemos recibido hasta el día de hoy. Y esto no sé cómo va a sonar para ustedes. Mi comunión con ustedes es muy transparente y desconozco. Y no he tenido el privilegio y la oportunidad de estar allá con ustedes y saber de las situaciones, ¿verdad? Y esto pues permite esta facilidad
de referirme a estas situaciones que se han dado. Aquí en Guatemala desapareció el famoso Distrito 2, ¿verdad? Por ciertas situaciones y el Señor permitió que no había necesidad en ese momento, ¿verdad? No había necesidad. De todas maneras, una de las cosas que deben caracterizar un distrito es que cuando ya la reunión de un domingo tiene más de 50 hermanos, pierde la practicidad de profetizar todos. Ya no se puede, ya con 60, 70, 100 hermanos, ya no se puede, eso ya es como una conferencia. Pero ya no hay ahí un todos piden un himno, no hay un todo. A partir de ahí, si usted quiere un número, pues tenga un número. A partir de ahí, uno dice, bueno, hermanos, tengamos comunión y ¿saben qué? Miremos si mejor hacemos un distrito para que los santos puedan. En Estados Unidos, en algunas iglesias, lo que pasaba es que había una reunión donde en la misma reunión habían chinos, alemanes, americanos, hispanos. Entonces ya era un problema. Se paraba a alguien a hablar en chino y los latinos no entendían nada. Entonces hubo la necesidad de hacer diversas reuniones. Hablo esto porque cómo se aplicaría a nosotros el tema de las iglesias independientes. Y lo último que avanzamos y de lo cual sí hemos experimentado nosotros aquí en Guatemala es este tema de la división por causa de verdades. Aparte del hablar del hermano Ni, del hermano Lee, y que ellos mencionan a algunos otros maestros que ellos mismos seguían, dígase la hermana Barber, Madame Guyon, y así una serie de maestros y de gente prominente que fueron inspiración y literalmente maestros del hermano Ni, ¿verdad? Esto a veces causa o puede llegar a causar algún tipo de división. No sé si ustedes han oído alguna vez esto. Es que vos sos de la vida interior, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? O vos sos solo de Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿verdad? O los que son del sentir, ¿verdad? Es que no tengo el sentir, ¿verdad? Entonces hay unos que han llegado a, es que, ¿por qué no viniste a la reunión? ¿Verdad? Es que no tuve el sentir. ¿Y eso qué es? ¿Verdad? Entonces surgen esas apreciaciones muy particulares, ¿verdad? De ciertas verdades que pues caemos en esta misma situación, ¿verdad? De los bautistas. Encontró una verdad y ahí se quedó parqueado o parqueada alrededor y quiere pasar toda la Biblia por una sola verdad. Entonces, todas esas cuestiones de Sardis son bien particulares y bien pertinentes de mencionar porque necesitamos darnos cuenta que pueda que tengamos nosotros algunos elementos o características de ella, los cuales hagan de nosotros que tengamos nombre de estar viva, pero ¿cómo estemos? Muertos. Y ese muertos no es el de Gálatas 2:20, ténganlo por seguro. ¿Eh? Ese muertos no es aquel que la muerte para mí es ganancia. Esa muerte no es ganancia. ¿Eh? Ese es otro tipo de muerte. Esa muerte es de que está muerto y que ahí no hay nada. Entonces, ha sido esta iglesia o este análisis de esta iglesia algo bien particular. Puede que sea duro, ¿verdad? Pero, pero es necesario que nosotros consideremos muy fríamente el ministerio. Mire lo que dice este hermano. Lea usted este mensaje. Y por favor preste atención porque hay muchas verdades y cosas que leemos en el ministerio que las leemos sin prestar atención. Sin prestar atención. Entonces, y caemos en este error. Así que, mis santos hermanos y amadas hermanas, perdonen el retraso y pues los asuntos técnicos, pero pues el Señor pudo compartirnos algo esta noche. Amén. Yo me detengo acá.